no sé cuánto lo recibieron. Ok, perfecto. El correo que le envié, el estudio está completo. Realmente lo que me faltaba era como 3 enlaces aquí para terminarlo. Por eso le envié el estudio para que lo pudiera ver y lo repasara. Pero está completo. Hoy vamos a continuar con el tema de sanidad interior, y dentro de lo que es el tema de sanidad interior vamos a trabajar con lo que es la madurez espiritual. Una cosa viene detrás de otra. Este tema lo vamos a desarrollar en varias semanas porque es un tema bastante extenso. Es un tema que es más bien, yo le diría, como Pablo ve a la iglesia, más bien Pablo haciendo una exhortación a la iglesia, y a la misma vez pues amonesta y exhorta, corrige, ¿verdad? ¿Por qué es importante tocar esto? Porque cuando usted se acerca al Nuevo Testamento y usted se acerca más bien a las cartas paulinas, va a ver que Pablo en cada una de sus cartas comienza a trabajar con los problemas que tiene la iglesia. Y una de las cosas que es común que tienen las iglesias para aquel entonces era el crecimiento espiritual, ¿verdad? Hay un fundamento que Jesucristo había dejado, y la iglesia que nace sobre ese fundamento se desvía a un momento dado y comienza a tener unos problemas de madurez. Y Pablo, en Corintios, en Efesios, usted va a ver que lo trabaja bien duro. Lo trabaja bien duro. Esto es esencial para la iglesia. Mire, no importa si usted lleva 30 años en el Evangelio, usted lleva 5 años en el Evangelio, el crecimiento espiritual es algo sumamente importante. De hecho, yo me he encontrado gente que lo que llevan son 2 o 3 años en el Evangelio y son más maduros o proyectan ser más maduros que personas que llevan 15, 20 años. Su manera de actuar, su manera de comportarse, su visión, la fe que van desarrollando, y eso pues lo van trabajando. De manera de introducción, yo quiero plantearle algo para que usted pueda entender de qué vamos a estar trabajando. En el año 1995, en el pueblo de Sidra, hace 26 años más, yo me reconcilié con el Señor y Dios me llevó a mi esposa a mí al pueblo de Sidra. En el 1985 yo me convierto. En el 1988 ella estaba apartado, me había apartado, 88, la 89 por ahí. Y en el año 1995, en una crisis, pues Dios tiró su salvavidas y llegamos al pueblo de Sidra, a una iglesia. Para aquello era una iglesia pequeña que se llamaba, o que se llama Cristo la Roca, había un concilio, Cristo la Roca. Es una iglesia de mucho amor, una iglesia de crecimiento, una iglesia que yo le agradezco a los pastores Ricky y a la pastora Mayra, que tuvieron ese amor, ese entendimiento y esa paciencia con nosotros, y nos fueron llevando de la mano. Fue un proceso bien bonito. No importa cómo haya terminado el concilio, no importa cómo, pero fue un proceso muy bonito, y a Dios sea la gloria. Son procesos que uno va viviendo como iglesia. En ese tiempo entró un proceso de crecimiento espiritual. Puede ser que en el 85, cuando yo me convierto, yo era apenas un muchacho de 15 años, no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento de lo que era el Evangelio de Jesucristo, y cuando me convierto voy a una iglesia sumamente legalista. Y eso pues abundó un poco para que yo en 2 años o 3 pues ya estuviera apartado, porque entendía que era muy fuerte lo que allí se vivía. Todo era hijo del diablo, se predicaba más del diablo que de Jesucristo. Era más de condenación que del amor y salvación. Nada. Cuando llegamos a esta iglesia, a pesar de que Cristo la Roca era una iglesia para aquel entonces bien tradicional, una iglesia bien pentecostal, había mucha flexibilidad. Y el crecimiento lo comenzamos a tener. ¿Por qué le digo todo esto? Porque ustedes que hoy llegaron aquí, y los que ven de camino y posteriormente el liderato,
No me gustaría que cayera en el error que nosotros caímos durante ese tiempo. Miguel fue un error. ¿Por qué? Porque nos concentramos en la edificación del templo físico y abandonamos la iglesia espiritual. Mientras el templo físico estaba creciendo, nuestra vida espiritual comenzó a menguar. Esto provocó desánimo, lo que llamamos fatiga espiritual, frustraciones, cansancio, deseo de no volver más. Todo esto comenzó a pegar en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Mire, cuando usted llega a los pies de Cristo, usted llega con un amor increíble. Y mientras usted es oveja, usted vive en un amor eterno. Según el Señor lo va levantando y lo va posicionando, usted comienza a tener unas responsabilidades. Y esas responsabilidades tienen que ir de la mano con su vida espiritual. Si usted abandona su vida espiritual y se enfoca más en las responsabilidades, se va a cargar. Y vas a comenzar a ver cosas que tal vez la vieja criatura podía ver y no va a tener las herramientas para poderlo manejar. Como yo manejo esto, sin molestarme, sin frustrarme, sin cansarme, sin deseo de irme, sin deseo de no volver, todas las cosas. La realidad es que nosotros estamos en una iglesia, o estamos en iglesias donde lo que sucede en las iglesias es que se congregan personas de carne y hueso, personas emocionales, que todos tenemos 20.000 situaciones. Como esto lo digo, es que no hay iglesia perfecta, todas las iglesias tienen sus situaciones. Dígame que he pasado por varias iglesias y he experimentado eso. Y todo es el mismo librito, ¿sabes? Todo es el mismo librito. Todas las iglesias tienen sus situaciones. Una vez un anciano de la iglesia en Cristo la Roca me dijo algo muy sabio. Para 1999 yo estaba a punto de tirar la toalla. Y aquel anciano me dijo, Pastor Calderón, lo que usted no entienda o no comprenda del altar, debe dárselo a Dios y llore por eso. Punto. El segundo consejo que me dio fue el siguiente. Me dijo, para que se pierda una vida, que es mejor que se pierda un ministerio. Y dije, ¿cómo es eso? Y mire qué cosa bien sencilla. Hayamos llegado al punto, al extremo de que tanto era la fatiga, el cansancio espiritual, las frustraciones, que precisamente queríamos correr, salir todo esto. Y hay veces que mejor es que se pierda el ministerio, que obviamente que Dios te lo va a dar nuevamente ese examen, a que tu vida espiritual comience a afectarte. Lo importante de nosotros congregarnos, lo importante de buscar de Dios es un solo objetivo, nuestra salvación. Si mi salvación está en juego, si mi salvación está en peligro, pues yo tengo que hacer ajustes, ¿verdad? Para enfocarme nuevamente. Una de las cosas que le voy a tocar pronto, una de las cosas que Dios le dijo a Samuel en un momento dado fue lo siguiente: Samuel, ustedes los hombres miran lo que está de frente de ustedes, pero yo miro el corazón. Y cuando nosotros aprendemos a mirar el corazón, toda nuestra vida espiritualmente comienza a cambiar para bien, ¿verdad? ¿Por qué le traigo todo esto? Porque precisamente eso fue lo que nos llevó a esta altura. O sea, son 23 años de pastorado, 20.000 experiencias, 20.000 situaciones. Si yo le diera un poquito para atrás, le diría, yo no hubiera hecho tantas cosas que hice, las cuales hoy me arrepiento. O si yo hubiera orado por mi pastor, tal vez todavía yo estuviera allí al lado de él sirviendo. Pero nada, se dio el paso, ¿verdad? En fe, y Dios lo que hizo fue que nos dio nuevamente el mismo examen. Fuimos ovejas, pasamos todo ese proceso, conocemos toda la situación de la iglesia, para aquí, para allá fuimos creciendo, nos cargamos, nos cansamos, vimos 20.000 cosas que para los ojos del hombre pues no eran, esperamos otras cosas. Pero cuando vamos a la Biblia y comenzamos a estudiar las cartas paulinas, encontramos de que esto no es algo de la iglesia posmoderna, de que esto siempre ha estado dentro de las iglesias. O sea, y por eso tenemos que entender,
Usted tiene que entender que tenemos que escudriñar las Escrituras, leer las Escrituras, para darnos cuenta que no es nuevo lo que uno va a estar experimentando, lo que estamos experimentando como iglesia o como ministerio. No es nuevo. Lo que sí es que tenemos que tener son las herramientas para enfrentar, donde quiera que Dios nos lleve, para enfrentar esta situación con mucha sabiduría, con mucho amor, con mucho entendimiento. ¿Por qué? Porque las iglesias están compuestas por almas, hombres y mujeres que están buscando la salvación, y nosotros, los que Dios ha llamado para liderato, tenemos que tener la capacidad, las herramientas para trabajar con estos hombres y mujeres que están buscando de Cristo. Y vamos a escuchar frustraciones, vamos a escuchar enojo y vamos a escuchar de todo. ¿Sabes qué? Aún dentro de los discípulos esto ocurría. Hubieron discípulos que estaban peleando por el lugar donde se iban a sentar con Jesús. Y Jesús dice, pues ¿qué no nos tocó a nosotros? O sea, dentro de los 12 había un problema. Y cuando comenzamos a desarrollar, vemos más adelante en el libro de los Hechos, usted va a encontrar que también estaban los mismos problemas con los 12. Había una situación bien fuerte entre Pedro y Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabajaba todo esto? Pues definitivamente Pablo lo comenzó a trabajar y comenzó a enseñarle a la iglesia que el objetivo principal es Cristo Jesús. Y en eso nos debemos de enfocar. Cristo Jesús. Mire, yo realmente, yo los admiro a ustedes y reconozco que ustedes son vidas bien espirituales. Este grupito que viene los miércoles son vidas bien espirituales. Y esto es mi sentir y mi visión. ¿Por qué? Porque servirle al Señor no se puede atachar solamente un día. No es porque me congregue los 3 días soy supremamente espiritual. Es que hay que dar un testimonio. Tenemos que entonces también obedecer a la palabra, no dejarnos congregarnos, el poder crecer, madurar, aprender. Los domingos, las liturgias en las iglesias van dirigidas a llevar una palabra para un pueblo en general. Pero en la semana es donde se estudia la palabra. Entonces tú tienes un grupo 90% que te están indicando, enviando un mensaje que no está estudiando la palabra, que me muevo por las emociones que pueda bajar desde el altar el domingo. Y siempre vamos a buscar, siempre el enemigo, siempre nosotros mismos vamos a dar un pretexto para no poder llegar en la semana a la iglesia o coger las enseñanzas, el aprendizaje, o la iglesia me queda lejos, o muy tarde, o estoy cansado y todo esto. Pero aquel que realmente está buscando, que quiere crecer, va hasta la luna. Amén. Porque de esto realmente depende de nuestra vida espiritual. Entonces usted va a darse cuenta que el crecimiento y la madurez espiritual se desarrolla de la manera en que yo me meto con Dios. O sea, esto de estudiar la palabra, esto de ir a las universidades a estudiar teología, esto de venir a la iglesia a coger los discipulados, esto es una señal de que yo quiero crecer. En los estudios es que se levantan los debates, qué pasó de esta manera, qué sucedió en esto, cosas que no se ven el domingo. Entonces tú vas a ver que este 90% dentro de las iglesias que rehúsa, por la razón que se convierten en religiosos. Obviamente hay casos y hay casos, pero se convierten en religiosos. Y son precisamente a esos que Pablo comienza a trabajarlos porque se descarriaron. Estando dentro de la iglesia, estaban apartados del Señor. Porque les digo una cosa, no todo el que está dentro de una iglesia le sirve al Señor. No todo. Pero algunas cosas increíbles. Pero se habían apartado. Ahora, en 1 Corintios capítulo 3, aleluya. 1 Corintios capítulo 3. Del verso 1 al 23. Yo lo voy a leer poco a poco
para que usted pueda ver de qué se trata o por qué Pablo comienza a trabajar de la manera que trabajó con estas personas. Ok. Mira cómo comienza el capítulo 3 de 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ese tipo saca el bate, sacó el bate a la soltar, ¡fua! ¿Y por qué le digo que esto es a la iglesia? Porque Pablo le está hablando a la iglesia, que no se le está hablando al impío, no, se le está hablando a la iglesia. Y lo primero que Pablo le dice a la iglesia, yo no le puedo hablar a ustedes espiritualmente, porque ustedes están dentro de la iglesia, pero no son espirituales. Yo tengo que hablarle como a gente carnal. Y eso habla mucho de cómo Pablo está viendo la iglesia. Puede ser que eso pasó en Corintio por allá. Acá no, eso es Corintio. Cómo Pablo le está hablando a la iglesia, le está diciendo, ustedes no son espirituales. Ustedes son carnales, por lo tanto yo tengo que hablarles para que ustedes me puedan entender como gente carnales. Dice, le voy a hablar como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Segundo fundamento que Pablo está exponiendo, dice, mire, yo viví eso mucho, mire que yo cogí cantazo de un pastor por eso. Dice, yo no le puedo dar a ustedes vianda, porque todavía ustedes son niños. ¿Qué es eso? Pablo comienza a hacer una comparación, vamos a establecerle acerca de lo que hace Pablo. Pablo comienza a hacer una comparación y trae a un niño como ejemplo. Usted sabe que si usted tiene un niño de semanas o de meses, usted no le va a dar un plato de arroz y habichuelas y arroz, no. O sea, usted le da que su leche. O sea, dice, yo no le puedo dar una palabra a ustedes muy profunda porque ustedes no la van a retener, no la pueden procesar. Nuevamente, Pablo le está hablando a la iglesia, le está diciendo, ustedes no pueden procesar los misterios del reino. Por lo tanto, tengo que darle entonces leche. Tenemos que ir a la escuelita bíblica. Tenemos que hablar entonces del arca de Noé, tenemos que hablar de la ballena, de todas esas cositas, Santo, para que usted pueda acomodarse. Pero Pablo está hablando a esa iglesia y le está molestando. Dice, aquí hay un problema. Y mire el problema que estaba experimentando la iglesia. Mire, escúchame bien. Por eso le hice esta introducción para que usted pueda ver que esto nosotros lo vivimos, porque fuimos también ovejas. Y yo fui rebelde, fui problemático. Me corrigieron 20,000 veces. Pero mis razones, y no es que uno está levantando una defensa, es que yo había abandonado algo esencial en mi vida. Había abandonado mi vida espiritual. Para que usted tenga una idea, nosotros comenzamos con una iglesia de 20 a 30 miembros en Sidra. Al año habíamos ya como unos 80 y se abrió una obra en Cagua. Estaba la de Sidra, estaba la de Cagua. Y estando en Cagua me envían con mi esposa para Carolina. En el año 97 me parece que fue a buscar un local para abrir una obra en Carolina. Y la gloria sea para Dios, y se buscó el local, y se abrió la obra. Para aquel entonces la iglesia de Fuente de Agua Viva de Río Grande, me parece que había cerrado. El pastor tenía un programa de radio, Pastor Ricky, que sonaba mucho en el área este, y toda esa gente llegó a Cristo La Roca, donde estábamos, al año, no se fue en el 96, al año tuvimos que irnos donde estábamos. Se compró donde está la iglesia ahora en San John, un hangar de 100 personas para 400 personas, y en cuestión de meses no cabía la gente en el hangar. Un culto a las 2 de la tarde, sin aire acondicionado. El sol se metía de lado.
se llenó de una cosa increíble. ¿Cuál era el trabajo mío? El trabajo mío era supervisar la pastoral y encargado de la iglesia de Carolina, junto a mi esposa. Antes de las 2 de la tarde yo tenía que llegar allí a las 11 de la mañana a limpiar el hangar porque las palomas se metían y hacían fiesta allí. Con un grupo de hermanos limpiamos el hangar, lo preparábamos, lo secábamos para las 2 de la tarde, estar allí para recibir a las vidas, preparar el kiosco que iba a estar, o sea, correr toda la iglesia para cuando el pastor llegara el domingo, estuviera ready. A las 6 de la tarde, me parece que era, el pastor terminaba salida, pero yo me tenía que quedar con mi esposa allí, dando consejería, dando con las vidas que se quedaban allí, y a veces la gente se quedaba hasta las 8 de la noche, eso era cuando eran por la tarde. Luego se expande el edificio, porque lo quedamos pequeños, sigue creciendo la iglesia. Yo tengo ya cargo alrededor de unos 10 a 12 pastores más viejos que yo. Estoy supervisándolo, corriendo todos los ministerios, corriendo a la iglesia en la semana. Encima después de eso me nombran ancianos, tengo que supervisar la iglesia de Cagua. O sea, esto fue una cosa increíble, de locura. Imagínense, se cargaba uno tanto. Los domingos nosotros salíamos de allí de 12 a 1 de la mañana. El culto empezaba a las 7:30 y yo salía de allí. Yo creo que el pastor Vito una vez fue por allá, ¿verdad? Que fue buscando camino. Entonces, a las 12 todavía nosotros estábamos allí. El pastor se iba, yo tenía que quedarme allí escuchando los sueños de todo el mundo. Ya teníamos más o menos como unas 800 personas allí. Por eso es que Adulán a mí no me asusta, 800 personas. No era fácil. Y bregar con la pastoral, bregar con todo el mundo, para aquí y para allá. ¿Qué vida espiritual uno podía llegar? A la 1 de la mañana arrancaba yo para mi casa, mi esposa, dame un baño porque a las 6 tenía que yo estar en el cuartel general. No había. Uno cobraba, pero uno se cargaba, se cansaba. ¿Qué sucede? El pastor no levantó un cuidado sobre sus pastores, sobre la pastoral. ¿Por qué? Porque la iglesia está creciendo, pues este es el número. Si la iglesia está creciendo, todo está bien. Pero lo que ocurría detrás de eso era de loco. Chisme, contiendas, divisiones, para aquí, para allá, lo otro. El nombre mío siempre estaba en la boca de todo el mundo. El pastor Calderón dijo lo otro. Es una cosa de loco. Llegó un momento que me cansé, aborrecí el ministerio, aborrecí la iglesia. En varias ocasiones salí a hablar con él para renunciar porque realmente no podía. Sinceramente, mi oración era bien débil. Aún había un instituto que se hacía los sábados, pero aún los sábados era tan cargado aquello que eso te llevaba, te cargaba. Entonces, al no tener las herramientas para poder manejar todo esto, pues estaba, como Pablo dice, estaba en la carne. Ya estábamos en la carne. Todo estaba mal, todo apestaba, todo esto y lo otro. Entonces, el enemigo va a tomar esa debilidad en el liderato y va a comenzar a operar. Va a comenzar a operar. En el año 2001, de 20 pastores, 19 nos fuimos. 19 pastores se fueron, bueno, una cosa increíble. Toda la estructura, todo el liderato de aquella iglesia se rompió. Dios levantó gente nueva. No es porque se fueron, no, es porque realmente eran personas que estábamos haciendo pucho. No permitimos que la iglesia siguiera creciendo por los mismos pleitos de nosotros. Cuando sale ese montón de liderato, incluyéndome a mí, de 800 personas, aquella iglesia se metió en 1500. Vino gente nueva, visión nueva, liderato nuevo. Creció y son ¡boom! Uno diría, bueno, pues es fácil porque ya la estructura estaba hecha, ya pues. No. O sea, se metió gente, se metieron con Dios de verdad. ¿Qué sucedió? Fue tarde. Porque lo mismo que hizo mi pastor con esa gente nueva, lo podía haber hecho con nosotros. Darle entonces un cuidado pastoral para que ese cuerpo
no se lastimara. Había que entonces velar por tu tiempo de oración, por tu comunión. O sea, había que velar por la vida espiritual de cada uno de ellos, que no se estaba haciendo, ¿verdad? Y cuando esto se logra hacer, vino el crecimiento. Vino el crecimiento. ¿Por qué? Porque comenzó a bajar palabra. A nosotros nos tardamos en adorar 5 años para poder procesar y entender eso y poder ver la iglesia entonces desarrollarse. ¿Por qué? Porque algunos de los que salieron de allí se fueron conmigo, pero eran parte también de la situación que teníamos en Cristo la Roca. Y ese veneno, ¡boom!, porque era lo que habíamos aprendido. Y cuando se comenzó a levantar la estructura, veíamos que había varillas dobladas, porque era lo mismo. Y voy a comenzar a trabajar en cero con cada uno de ellos y poder entonces enfocarnos en lo que es el Evangelio de Jesucristo y el llamado de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pablo trabaja con esto y comienza a explicar lo que es la madurez espiritual. Y dice que se logra a través de parecernos cada vez más a Jesucristo. Mire, nosotros lo que vamos a buscar es a Cristo. Ese es el modelo. ¿Qué hizo Cristo y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué escena? Usted imagínese en esta escena, ¿qué hizo Cristo y qué estábamos haciendo nosotros? Hay que buscar ese modelo. Después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual. Acepté a Cristo como mi Salvador. Yo puedo entender que una vida nueva comience a dar lo que nosotros entendemos dar problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía está pasando por un proceso. Está creciendo, está aprendiendo. O sea, no se puede hablar así, hay que hablar de esta manera. No se puede hacer esto, hay que hacer esto de esta manera. Pero como amor se está haciendo. Pero una vida ya vieja, el problema, con la intención de ser más madura espiritualmente, según el apóstol Pablo, es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. El crecimiento, la madurez, eso viene día tras día, son experiencias que nosotros estamos viendo. Día tras día nosotros vamos a aprender algo y tenemos que seguir creciendo. Y ves cómo yo voy a manejar esa situación. Después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual. Como le dije, con la intención de ser más maduro espiritualmente, según el apóstol Pablo. Es un proceso que va a durar toda la vida. Mientras usted esté aquí en la tierra, usted va a seguir creciendo día a día. Ahora, debe explicarle algo. Como Pablo trae la figura del niño, tenemos que irnos por esa misma línea. El proceso natural, biológico, de un niño es el siguiente. Él nace, poco a poco va desarrollándose, va aprendiendo, se le va enseñando, el niño va procesando y sigue creciendo. Se ha comprobado que un niño antes de caminar tiene que gatear. Si ese proceso se salta, ese niño en su adultez o en su adolescencia va a dar problemas. Son etapas que tienen que vivirlas. Una de las cosas que hace el psicólogo es lo siguiente: si el niño saltó esta etapa, hay que traerlo nuevamente y enseñarlo a gatear. Usted no puede salir caminando sin antes haber gateado. Es un proceso. Tú vas experimentando, se va fortaleciendo. O sea, es un proceso. Usted se levanta y aún en su caminata, en su proceso de caminar, usted se va a caer y se va a levantar y sigue creciendo. Pero espiritualmente, de esto nos habla Pablo. Al niño, en ese proceso, usted tiene que llevarlo poco a poco. Usted no le va a dar cosas fuertes en la alimentación. Para eso ya hay fórmula, que si las cositas que le dan a ellos poco a poco, porque el niño no tolera una comida fuerte. De poco a poco lo va llevando hasta que el niño pueda asimilar. Ahora, en la vida espiritual,
una persona que se convierte recientemente, usted tampoco puede pretender que él pueda entender los misterios del reino, al menos que Dios se los revele directamente. Por eso fue el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasó con Pablo? Que Pablo era un hombre que había estudiado, ¿verdad? Entonces, hay que llevarlo poco a poco, poco a poco. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en este tiempo? No son las doctrinas, son los dogmas de las iglesias, donde le imponemos a la vida que llega nueva, no la doctrina, sino el dogma. Si tú quieres pertenecer a esta iglesia, estos son nuestros dogmas. Y la vida nueva no sabe a qué responder. O le creo a la sana doctrina, o le creo al dogma de la iglesia. Y ahí viene la confusión, el tirijala, porque la vida lo que está respondiendo es a la enseñanza que sale de aquí. ¡Bum! ¿A qué voy a responder? ¿Al dogma o a la doctrina? Y poco a poco tengo que comenzar ¿qué? A procesarlo. Segundo, Pablo habla de esto, la carnalidad. Cuando dice, todavía ustedes están en la carne. Mire, cuando uno se pone a estudiar todo esto, uno dice, rayo, este tipo está dando un paro fuerte. Pero es una realidad, dice, todavía son niños. Pablo baja a la iglesia y le dice, ¡boom! Ustedes son niños. Ustedes son niños. Pero el problema no es que en la iglesia haya niños espirituales. El problema es que en la iglesia había ya hombres espirituales comportándose como niños. Santo. El crecimiento de la iglesia vino hacia abajo y no hacia arriba. Ya ese es un punto que puede entender. En vez de la iglesia crecer para buscar el reino, la iglesia estaba haciendo esto. O sea, Pablo estaba chocando con hombres y mujeres que conocían la doctrina de Jesucristo. Algunos de ellos eran hasta discípulos de los apóstoles, conocían el evangelio, pero se estaban comportando como niños. Este es tremendo problema, porque esta gente, esto es como si usted está o pasó por la Universidad de Puerto Rico y usted se está comportando como un estudiante de la escuela elemental qué sé yo, Juan Bejenque. Dice, pero se supone que esta persona haya alcanzado una madurez intelectual. Yo le decía a la pastora en estos días, porque una situación de alguien que conocemos, yo le dije, esa persona, ¿cómo fue lo que dijo? Tienen que, pero no tiene educación. Ah, tiene educación, pero tiene estudios, pero no tiene educación. Tiene estudios, pero no tiene educación. Entonces la iglesia está enfrentando un problema donde había hombres y mujeres preparados, capacitados para llevar a la gente, al pueblo, al reino de Dios, pero se están comportando como niños. Y esto va a ver qué era lo que los detenía a ellos. Mire, por lo menos en la experiencia que nosotros hemos tenido de 3, 4 iglesias, de haber pertenecido al liderazgo,